La pubertad es el periodo en donde los niños maduran física y sexualmente. La adolescencia está marcada por el desarrollo de los senos y la presencia de la menstruación en las niñas, así como el crecimiento del vello y la eyaculación en los niños, y a su vez es el comienzo de cambios emocionales. La pubertad puede ser catalogada como una etapa difícil para los niños y para sus padres, quienes muchas veces no tienen idea de cómo conversar sobre estos temas con sus hijos. Y por la misma falta de información, los jóvenes corren el riesgo de buscar información en terceras personas. Y es que hablar de la pubertad con los hijos para muchos padres es una de las situaciones más incómodas por las cuales tienen que atravesar muchas veces esto debido a la falta de información que los mismos padres tienen. Muchos otros inclusive evitan hablar con los hijos de esto. Esa falta de información, como ustedes ya escuchaban, muchas veces puede terminar jugándoles una mala pasada, no solamente a los padres, sino también a esos niños que están ávidos de información y que además reciben un bombardeo constante de mensajes sexuales a través de los distintos medios de comunicación. Ahora, usted se estará preguntando, ¿cómo saber cuándo tengo yo que comenzar a hablarle a mi hijo sobre estos asuntos, sobre estos cambios inevitables en su vida? ¿Cómo sobrellevar o saber afrontar con él todo lo que es esta etapa del desarrollo? Y sobre todo, ¿qué decirle? ¿Cómo decírselo? ¿Cuál es el momento indicado? De todo eso vamos a conversar el día de hoy con especialistas que ya se encuentran con nosotros en el estudio. Usted puede participar con todos sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas, por supuesto, a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilizamos la etiqueta numeral Soluciones Pubertad. También les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Telegram, @globovisión piso oficial, y pueden ver, si están saliendo de la casa, nuestro programa totalmente en vivo, también su reposición a través de nuestra página web www.globovision.com. Hacemos la pausa, ya venimos. Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Esto es lo que piensan muchísimos padres cuando comienzan a ver los signos característicos de que la llegada de la pubertad en su hijo o hija está allí, frente a usted, frente a sus ojos. Muchos se atemorizan y deciden sencillamente darse la espalda y no hablar más del tema, ni siquiera tocarlo, hacerse los locos, como se dice, digamos, popularmente. Otros muchas veces se pasan de expresivos. Vamos a ver qué es lo que conviene, qué es lo que no, cómo se puede hacer, a partir de qué momento comenzar a hablarle de la pubertad a sus hijos y sobre todo por qué esto es tan importante. Para conversar sobre este tema nos acompaña la mañana de hoy Andrea Hernández. Ella es psicopedagoga y además directora de la Fundación Zona Psicoeducativa, y también está con nosotros Diana Espíritu. Ella es educadora y sexóloga, también nos acompaña para hablar de este tema. Vamos a iniciar por justamente esto que yo decía. ¿Qué suelen pensar los padres o qué significa mejor para cualquier persona, para cualquier niño o niña, el comenzar a notar estos cambios en su cuerpo, que muchas veces no saben, no tienen ni la remota idea de a qué se deben? Sí, bueno, realmente esos cambios para el niño implican ciertos temores, dudas, muchas preguntas, muchas necesidades de saber y conocer qué es lo que está pasando, esos cambios corporales, cambios psicológicos incluso, y que la pubertad lo que es realmente un proceso de transición del ser niño a convertirte en un adulto o un adolescente, ¿no? Ese proceso es como esa vía de niño a adolescente. Es lo que se llama también el proceso del preadolescente. Así es. Sí, Ahora, y fíjate que desde que más o menos el niño tiene 6 o 7 años, observamos que el cuerpo del infante es un cuerpo de bebé prácticamente, pero un poco más alargado. Entonces, ese periodo de la pubertad le va a permitir a él experimentar una serie de cambios y trascender de un cuerpo infantil a un cuerpo más adulto con capacidad reproductiva. Eso básicamente es la pubertad, acompañado de muchísimos cambios. Ya cuando vamos a la parte de la adolescencia, si nos vamos a enfrentar a una serie de cambios más profundos, psicológicos, sociales, culturales, un concepto aún muchísimo más amplio. Más profundo, Más digamos, son profundo. cambios que se dan en ya todas las esferas, digamos, del desarrollo. Exacto. Ahora, ¿a qué edad comienza, digamos, a sucederse en niños y en niñas este proceso de cambio? ¿Cuándo pudiéramos nosotros comenzar a notarlo? Porque de repente hay madres que dicen, bueno, pero es que mi niña tiene apenas 8 años y ya estoy viendo unas cosas que no me parecen para una niña de 8 años.
Y no me parece muchas veces por la falta de información. Exactamente, y fíjate que a partir de los 6 y 8 años es donde debemos comenzar a hablarles de sexualidad a los niños y de pubertad. ¿Por qué? Porque debemos prepararlos. Recordemos que la pubertad va a comenzar aproximadamente a eso de los 9, 10, 11 años para algunas niñas y para los varones entre 11 y 12 años, siempre un poquito más tardío, unos 2 años después. ¿Qué pasa? Si yo no le hablo a mi niña o a mi niño de los futuros cambios que él va a experimentar, eso le va a caer como sorpresa. Por lo menos en el caso de las chicas, ellas comienzan a desarrollar primero que nada el botón mamario, comienzan a desarrollar esas glándulas mamarias, comienzan a crecerle los senos y ellas tienen que estar preparadas para eso. Entonces yo siempre le comento a los padres, a partir de los 6 años comienza a mostrarle imágenes de sus genitales externos e internos. A través de fotografías te puedes apoyar, identificas cada una de sus partes y eso les va a ayudar a ellos, además de crear su mapa erótico tan importante para el futuro, además de que los va a ayudar a conocerse, que eso es fundamental. Ahora, también es interesante saber un poco más a profundidad sobre el tema y por eso quisiera preguntarles, ¿cuáles son esos cambios hormonales que son responsables de todos estos cambios que pareciera que se dan además como muy rápidamente en el niño? Sí, bueno, de hecho, los cambios hormonales creo que habría que separarlos entre los femeninos y los masculinos, Ok. ¿no? En el caso Porque de por los lo menos femeninos, ¿cuáles en el serían? caso de los femeninos deberían ser entonces, la niña tiende a ser más cambios abruptos de conducta, de repente estoy feliz, de repente estoy rabiosa. Y estos cambios abruptos de conducta a veces a los padres nos ponen nerviosos y no sabemos cómo atacar esa conducta y creemos que realmente es un problema de conducta, ¿no? Y nos desviamos hacia otro lado, ¿no? Y realmente es un proceso de transición, un proceso hormonal muy natural por el que está atravesando la niña, ¿no? Lo que pasa es que las hormonas encargadas en este proceso básicamente, para el hombre la testosterona y en la chica los estrógenos, entonces es una carga hormonal súper intensa que ellos no saben cómo manejar y no saben lo que está sucediendo. Entonces, oye, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces yo debo, como padre, como docente, como orientador, decirle a mis hijos o a mis niños, a los que estén a mi cargo, oye, estás atravesando por una serie de cambios hormonales que son normales, que van a permitir que tus caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, se desarrollen y te lleven a lo que es ser un adulto. Entonces, estrógenos y testosterona son los principales encargados de todos estos cambios que van a presentar esos ¿Y cómo jóvenes. se siente, digamos, el niño dentro de su rincón social, por decirlo así, en su aula de clases, cuando de repente se enfrenta al hecho de que a mi amiguita se le está desarrollando más rápido que a mí, yo por lo menos, o por el contrario del resto de mis amigos, no tengo estos cambios en la voz? ¿Qué suele suceder allí? ¿Cómo suelen afrontarlos los niños entre ellos? Sí, bueno, es variable, ¿no? Porque va a depender de qué tan temprano o qué tan tardío sea ese proceso de pubertad para ti. Okay. Si por ejemplo es más temprano en las niñas, suele ser, se sienten inhibidas, ¿no? Ellas al contrario, las que se desarrollan a más temprana edad o presentan estos cambios a más temprana edad, empiezan a ser más cohibidas, empiezan a presentar, les da mucha pena, ¿no? Entonces, en cambio la chica que desarrolla esto un poco más adelante, se siente más, puede ser incluso líder, ¿no? Exacto. Se siente incluso líder, es como la chica que tiene todo el club, ¿no? A su alrededor. Claro, y parte de la información que le vamos a brindar es precisamente esa, explicarles que no todos van a un mismo ritmo, es variable, cada proceso es individual. De repente yo me desarrollé a los 9 años, pero mi amiguita se desarrolla a los 12, entonces tienen que comprender que cada uno es diferente y no sentirse mal porque ella tiene senos y yo no, o porque yo tengo senos y ella no, y taparse, porque yo pienso que parte de esa cohibición está en la falta de información. Entonces tenemos que informarlos para no crear ignorantes sexuales, porque ahorita hay demasiada ignorancia sexual. Hablemos justamente de la sociedad venezolana respecto a este punto en específico. La mayoría de los padres hablan abiertamente hoy con sus hijos en esa etapa entre los 6 y los 8 años sobre lo que va a comenzar a suceder. Lamentablemente no lo hablan. Y siempre le hemos echado la culpa a la falta de información. A mí no me informaron, yo no tengo nada que informar, pero sí estamos en la obligación de investigar, de leer, porque tenemos demasiadas herramientas hoy en día para analizar e interpretar la información que yo pueda brindarle a mis niños, ¿ok? Tiene que ser una información adecuada a la edad
de ese niño. De 6 a 8 años es una forma de hablarles, de los 8 a los 12 años es otra forma, de los 12 a los 16 años es otra forma muy diferente. Entonces los padres tienen que documentarse, tienen que educarse para poder brindarle una educación de calidad a sus hijos. Dejamos la educación en manos de la escuela, de octavo grado prácticamente, y es muy poca porque ahí solamente se enfoca la sexualidad a la parte reproductiva, a la parte de los anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y por supuesto las consecuencias nefastas que trae una relación sexual a temprana edad, pero no me hablan de sentimientos, de emociones, de placer, y eso es lo que está buscando el adolescente. Por eso es que vemos todavía hoy en día tanto embarazo en adolescentes. Pero se habla y se habla y se habla y sigue sucediendo por eso. Sumémosle a la falta de información respecto a estos temas en el hogar desde tempranas edades y de la forma adecuada, porque no es nada más sentarlo y decirle, mira, esto es así, así, asado, cuando tiene apenas 6 años, 7 años, y quizás el niño no entiende muchas cosas o las puede malinterpretar. Súmenle a eso el hecho de que constantemente hay un bombardeo de mensajes, contenidos, digamos, sexuales, muy explícitos o no, a través de los medios de comunicación. ¿Cómo juega? ¿Cómo interactúan esas dos cosas? De hecho, ahorita, de hecho, parece una moda incluso, ¿no? Porque además ahora los chamos han agarrado la moda del hentai, que es un tipo de pornografía que es con caricaturas de anime, y entonces entran a este mundo a través de eso, que puede ser como una moda, ¿no? Que está allí y está inserto en la cultura, y ellos empiezan a ver perversiones dentro de estas imágenes, y es lo que está inserto dentro de su inconsciente, ¿no? Es lo que va llevando su inconsciente. Y lo van asumiendo como algo normal. Como algo normal, lo van asumiendo como algo normal. Entonces en ese punto es donde debe entrar el papá para que esto no se convierta luego en un problema mayor. Ahora, supongamos que se trata de unos padres que en la casa hacen todo lo posible por evitar que el niño reciba, digamos, este tipo de mensajes a través del televisor, inclusive a través de internet. Pero, ¿qué hacer cuando de repente el niño va al colegio y sus amigos manejan otro tipo de lenguaje, manejan otro tipo de información? Fíjate que eso es muy interesante, porque a partir de los 2 y 5 añitos el niño es un niño muy verbal, él quiere curiosar, pregunta, indaga, te pregunta por qué tú tienes vulva y yo tengo pene, en el caso de que conozca el término de los genitales. Pero ya a partir de los 6 a los 8 años ya el niño es un niño social. ¿Ok? Es lo que tú estás diciendo. Comienza el colegio, él ya está en primaria, ve muchachos más grandes, escucha información. Entonces, no siempre todo lo que va a escuchar es lo correcto. Entonces, aquí es donde deben entrar los padres. Aclarar siempre desde la casa todos los términos. La sexualidad se tiene que hablar sin tapujos, con la verdad. La información debe ser veraz. Ahora bien, de acuerdo a mi escala de valores, yo lo voy a orientar, pero mi hijo va a ser el que va a decidir en sí lo que él va a hacer con su sexualidad, pero la información debe ser veraz. Aparte del embarazo adolescente, como ya pues lo había mencionado Diana en algún momento, ¿cuáles pueden ser otras consecuencias que son muy visibles cuando existe en el hogar la ausencia de confianza y de comunicación para hablar de estos temas? Sí, incluso pasa mucho en círculos muy cerrados, sobre todo familias muy religiosas, ¿no? Empieza a distorsionarse la conducta sexual del puberto o del que ya está en proceso de transición adolescente, que ya está maduro sexualmente, pero empieza a cambiar su conducta, porque entonces él empieza a sentirse como que, ok, lo que estoy haciendo no es moralmente aceptado, pero yo estoy sintiendo ciertas necesidades. Entonces ahí hay como una disyuntiva dentro de esas conductas, sobre todo en familias muy cerradas. Y puede traer luego consecuencias y problemas para el desarrollo normal y sano de la sexualidad de ese individuo. El pánico de los padres cuando este tema se tiene que poner sobre la mesa, entonces se debe a la desinformación. Uno, a la desinformación. Y otra cosa que ellos piensan es que si yo les hablo de sexualidad a mis hijos, les estoy dando permiso para tener relaciones sexuales. Ay, ay, ay. Y eso está muy alejado de la realidad. Eso es un tema que hay que aclarar y de esto vamos a hablar de inmediato cuando regresemos de esta pausa. Quédense con nosotros. Aquí estábamos hablando de algo muy importante y es que muchos padres le temen hablar con los hijos sobre la pubertad, sobre todo cuando están en edades muy tempranas, 6, 7, 8 años, por miedo. ¿Miedo a qué? Pregunto.
Ellos piensan que al hablarle de sexualidad a los niños les estamos abriendo las puertas para que empiecen a tener relaciones sexuales. Y nada más alejado de la realidad, eso no es así, jamás va a ser así. De hecho, está comprobado científicamente que mientras más información maneje el adolescente, el joven, más tardíamente va a comenzar su vida sexual. Porque él ya está claro, porque no tiene presión social, la presión de grupo es terrible. De repente estamos en un grupo de amigos donde yo soy la única que no ha tenido novio, entonces empiezan con el tema de que tú que no tienes novio, que no sé qué, pero y te no. van excluyendo. Y en te van ocasiones. excluyendo. Sí. Los que son realmente inmaduros te van excluyendo, pero si tú tienes la suficiente inteligencia emocional y la asertividad necesaria para tú decir, oye, yo tengo novio cuando yo esté preparada, yo voy a tener un novio cuando yo de verdad sienta algo especial por una persona, pero es que ya yo tengo una información de base. ¿Por qué? Porque me la dieron mis padres, porque me la dieron mis maestros y yo lo tengo bien arraigado. Entonces, al yo tener esa información, puedo ser más exigente, puedo ser más exclusiva, ¿ok? Y yo no voy a estar con cualquier persona. Entonces, por eso la información es clave, no les estamos dando permiso. Aquí también llegamos a otro punto importante y es que muchos padres dicen, bueno, pero es que esa responsabilidad es compartida, porque como padres no lo sabemos todo y para eso están los docentes en la escuela. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene el hogar y la escuela en este tema? Sí, yo pienso que en gran parte el mayor peso está de parte de la familia, ¿ok? Definitivamente la educación también suma un grano muy importante allí, diríamos un 30%, un 45%, porque es donde ellos adquieren la información como más específica, como comentaba Diana, que es más acerca de los cambios físicos, los cambios hormonales, la parte de información de transmisión, enfermedades de transmisión sexual, eso es básico, ¿ok? Pero más allá de eso está la parte emocional, está la parte social, que es donde los padres realmente es donde tienen el mayor peso, ¿ok? Porque yo como padre me intereso por qué le pasa a mi hijo, Claro. ¿ok? Porque yo soy quien da las garantías para que él tenga un desarrollo normal. Ahora, Sí. es el deber ser en ese caso, pero también pues ocurre algo y es que, atención padres con esto, ¿cuán efectiva está siendo esa comunicación en la escuela sobre este tipo de temas? Es que imagínate, dejarle esa carga a un docente, imagínate un aula con 40 alumnos, con necesidades diferentes, con 40 entornos familiares diferentes, una gama de valores totalmente distintas, quizás hasta la del propio maestro. Entonces, ese 60% que le corresponde al hogar, se lo está lanzando al docente y no debe ser, porque el docente te va a hablar a ti de la parte biológica, de la parte teórica, exactamente, y de la parte de los riesgos y todo eso, pero no va a atender directamente una duda que pueda tener este individuo, porque no le da tiempo. Por más que lo quiera hacer, no le va a dar tiempo. Entonces, es facultad de cada uno de los padres atender las necesidades de cada uno de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa también? Que el padre dice, no, mi hijo no me pregunta, él no tiene ninguna duda. Si no le pregunta es porque no siente la confianza necesaria para preguntar. No es porque lo sepa todo. Porque siempre tienen dudas. Lo que pasa es que está internet, está el amiguito, está fulanito, entonces él va sacando información y va reuniendo quizás una gran información que no es la correcta. Ahora, hablábamos también de lo importante que es este proceso para lo que va a ser el desarrollo psicoemocional del niño, del adolescente, del adulto. ¿Por qué esto es tan trascendental? Yo pienso que forma tu identidad personal, ¿ok? Y la identidad personal es la base de todo ser humano, ¿no? Si tú tienes algunos cambios y no los entiendes, si tú desvías tu conducta sexual, si tú no aceptas tus cambios físicos y empiezas a sentirte inferior o empiezas a tener problemas sociales porque a nivel cultural tú no encajas, porque tu cuerpo es distinto, porque tú no te pareces a la modelo o porque tú no te pareces al físico-culturista, entonces allí es donde empiezan a llevar los problemas de identidad personal, donde no me siento bien conmigo mismo, donde no soy lo que espero ser o lo que los demás esperan que yo sea. ¿Por qué? Porque quizás estoy siendo o en una fase de todo este proceso, en un punto en el que no soy igual a mis amiguitos, en el que ni siquiera tengo lo que ellos tenían hace 6 meses, digamos, no se me ha desarrollado, no tengo esta, digamos, ligera inflamación del botón mamario en el caso de las niñas, mi voz todavía no cambia, no tengo vello en ningún lado en el caso de los niños. ¿Qué pasa por la mente de los niños cuando se encuentran, digamos, en esa situación?
y qué piden a gritos a los padres en esos momentos. Claro, aquí voy a caer un poquito en repetición, pero es que yo me voy tanto a la infancia porque la mayoría de los problemas en la edad adulta vienen desde la infancia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no le hablo a mis niños, vuelvo a caer en lo mismo, de lo que va a experimentar. En el caso de las mujeres, vamos a hablar de un punto fundamental, la menarquía, la primera menstruación. Tiene que saber que va a tener una primera menstruación y que a partir de ese momento su cuerpo se está preparando para posiblemente en algún momento de la vida poder tener un bebé. Y en el caso de los hombres, explicarles que durante la noche va a emitir una serie de poluciones nocturnas, que es una pequeña eyaculación, entonces decirle que es absolutamente normal y que es la trascendencia también hacia su etapa adulta. Entonces eso lo tienen que conocer. ¿Por qué? Porque es importantísimo, como lo decía ella, la identidad personal, lo que nos define como seres humanos, se construye desde la infancia hasta ese periodo de la adolescencia. Si hay una fractura en cualquiera de esas etapas, va a ser un adulto realmente con muchas dificultades. ¿Puede una sociedad machista o matriarcal, vamos a repetirlo porque creo que me salió mal la palabra, afectar en algún punto lo que es el entendimiento de estos temas por parte de padres e hijos? Sí, desde luego. Y fíjate tú, otra cosa muy importante, cuando derivamos la educación sexual, decimos las mujeres le dan la educación sexual a las niñas y los hombres le dan la educación sexual a los varones. No, se pueden sentar tanto las mamás como los papás en familia a conversar de todos esos cambios que ellos van a experimentar. Ay, de repente yo me siento más cómoda haciéndole una pregunta a mi papá, bueno, yo después se la hago a mi papá, pero la educación tiene que ser la madre y el padre. Y no solamente tengo un varón y yo le voy a hablar exclusivamente de los cambios que va a experimentar el varón. No, también tenemos que hablarle de los cambios que van a experimentar las mujeres. ¿Por qué? Y viceversa. Porque es importante hablarle al niño o a la niña de ese proceso de desarrollo en el otro sexo. Es importantísimo porque aparte de que les permite tener empatía hacia el otro sexo, les permite conocer, les permite tener información y es necesaria. En la edad adulta, cuando vaya a formalizar una relación de pareja, ya conoce el cuerpo de la mujer, sabe que tiene una vulva, que tiene un clítoris que está diseñado para el placer, todas esas cosas tienen que decirlas. ¿Por qué? Porque hablamos de genitales externos, pero entonces decimos labios mayores, labios menores, introito vaginal y el clítoris, bien, gracias. Jamás le decimos a la niña que el clítoris es un botoncito exclusivamente que para dar placer. Aunque la niña ya lo sabe porque a través de la autoestimulación, ella ya sabe que hay sensaciones agradables y luego en la etapa de la adolescencia, que hablamos ya de masturbación, sabe que puede tener un orgasmo por ella, entonces no le explicamos. Entonces hay mujeres de 35, 40 años que no saben lo que es el clítoris. Ahora, eso es un punto bien interesante porque pues documentándome justamente para traerles a ustedes este tema hoy, me di cuenta que evidentemente es necesario hablar de eso, de la masturbación. Y mi pregunta era, en todo caso, bueno, si cuesta a los padres hablar de la pubertad, de lo que es el desarrollo físico del niño que pasa pues por esta etapa, imagínense decirles, esto es masturbación, quizás se dé con mucha más facilidad en el caso de los caballeros, pero también hablarlo a las niñas. ¿Sabes cómo es más sencillo? Empezando desde los 5 años. Cuando tú empiezas a observar que tu bebé se está tocando, se está autoestimulando, tú lo observas y lo dejas tranquilo. Porque eso es algo natural. Es algo normal. Total. Porque que de ellos repente comiencen a autoexplorarse. Claro, por porque de decirlo repente así. el roce del interior del chorcito le genera una sensación agradable y él la quiere repetir. ¿Y qué hacen los padres en este caso? Dejarlo Se asusta. tranquilo. Ellos No, los normalmente padres se asustan. Se asustan. Normalmente se ¿Y asustan. qué les dicen a los niños? No, eso no puede ser, eso No es lo malo, hagas. no lo hagas, no te toques. Ok, Entonces ¿qué van tipo de creciendo con ideas mensajes? asociadas negativamente a la sexualidad. ¿Qué tipo de Exacto. mensajes mandan los padres cuando tienen este tipo de reacciones? Mandan el mensaje negativo acerca de un acto que es normal. Natural. Y en ese es caso, natural. ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es la forma correcta de abordar esa Fíjate, situación? si él está en su cuarto y está viendo la televisión, déjalo tranquilo. Si de repente está en la sala y ve que hay personas, lo ideal es, lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, pero debes hacerlo en la privacidad de tu habitación. ¿Okay? Siempre inculcarle al niño que lo que tenga que hacer con su cuerpecito lo haga en la privacidad de su habitación, que se toque, que se estimule, que se ponga un peluchito, eso es normal. ¿Por qué? Porque en esa etapa el niño no tiene pensamientos eróticos, ¿okay? Ahí no hay erotismo por ninguna parte. El erotismo comienza ya cuando entran en la etapa de la adolescencia. Mientras tanto no, son simplemente sensaciones agradables que les da el autoestimularse. Entonces, no hacer una alarma de esto, no bloquearlos, porque eso es lo que vamos a hacer en un futuro, bloquearlos. Si los sorprendemos cuando se están masturbando,
en un futuro vamos a tener un hombre con problemas de eyaculación precoz, entonces eso es lo que no queremos. No ridiculizarlos. No, Exactamente. para nada. Eso es importantísimo porque suele suceder quizás más con niños que niñas. Sí. Sale la mamá a contárselo, o el papá, quien lo consiga, a contárselo a toda la familia. Entonces siempre o nunca falta el que comienza, ajá, Claro. te encontraron. ¿Y qué genera eso en el niño? Genera muchos miedos, muchas incertidumbres, empieza a inhibirse y entonces a pensar que es una conducta que no está bien, lo hice mal, soy malo, ¿qué me está pasando? Lo que me está pasando entonces ya no me gusta y lo dejo de hacer y entonces empiezo a retrasar un proceso natural. ¿Y hasta qué punto se considera quizás normal la frecuencia con la que quizás los padres o la familia encuentra a este niño en situaciones como estas, autoexplorándose? Yo pienso que esto va a variar dependiendo del sexo, ¿no? En femeninos y masculinos varía. En masculinos tiende a ser incluso más temprano, y tiende a ser un poco más frecuente, ¿no? Y sobre todo a partir de los 9 años es donde lo vamos a ver casi que a diario. ¿Ok? A partir de los 9 años lo vamos a ver casi que a diario. Hay un punto en el que de repente hay que acudir a un especialista porque, bueno, quizás lo está haciendo muy seguido. Mira, si él deja de hacer sus labores diarias, como ir a estudiar, hacer sus tareas, compartir con la familia, por estar masturbándose, evidentemente hay un problema que hay que tratar. Pero si él está cumpliendo con todas sus obligaciones diarias y en el momento del baño él quiere durar un poquito más de lo que normalmente dura, ya nosotros como adultos sabemos que se está estimulando. Déjalo quieto, respétale su espacio, no lo presiones y no lo apures porque es parte normal de su desarrollo. Ese es el punto, era importante y necesitaba aclararlo antes de irnos a esta pausa. Quédense con nosotros porque al regreso, ya ellas lo decían, hay formas diferentes de hablarle al niño sobre este tema entre los 6 y los 8 años, entre los 8 y los 12 y entre los 12 y hasta los 16 o un poquito más. ¿Cuáles son esas formas? ¿Qué decir y qué no decir? Sobre todo cuando están muy chiquititos. De eso vamos a conocer cuando volvamos a esta pausa. ¿Sabías que la etapa de pubertad despierta sentimientos de inseguridad en los adolescentes? En este momento les importa lo que sus compañeros piensen de ellos y su autoestima se puede ver afectada. Continuamos en Soluciones y este tema se va poniendo cada vez mucho más interesante. Vamos a iniciar un poco comentando lo que las personas nos hacen llegar a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb, porque la participación de ustedes, para nosotros es muy importante. Miguel González dice, Soluciones Pubertad, una comunicación efectiva en el hogar representa la mejor escuela para orientar a los hijos en la sociedad. Estamos totalmente de acuerdo con eso. También nos dice Gerald por aquí, se considera a la población venezolana con un nivel de tabú alto. ¿Se debe aplaudir el libertinaje sexual? Pregunta él. Para nada, una cosa es la libertad sexual y otra cosa es el libertinaje sexual. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Son un extremo. La libertad sexual me permite a mí expresar mi sexualidad dentro de los límites que son socialmente aceptados. El libertinaje sexual incluye perversiones sexuales, aberraciones, abusar de la otra persona, no respetar los límites del otro. Fíjate que acá hablan, Andrea, sobre el tema que tú mencionabas hace unos minutos. Yamile Silva se pregunta o comenta, no sé cómo tratar lo de la pornografía en los animes, ¿cómo los alejo sin ser tan rígida? Se pregunta ella. Sí, es normal que el niño o el preadolescente esté en contacto con la pornografía. No es del todo dañina, de hecho incluso a veces es recomendable, porque a través de ella puede el niño aflorar ciertas fantasías, ¿ok? Pero hasta qué punto puede ser normal es donde la mamá debería empezar a controlar un poco los tiempos de computación, donde está en la computadora metido viendo tantas cosas. Entonces empezar a controlar un poco los tiempos, meterlo en otras actividades, quizás externas, donde ocupe su mente en otras cosas. Pero lo primordial es la información sobre lo que está viendo, sobre lo que significa lo que está viendo. Sí, bueno, la madre y el padre en estos casos deben informarle acerca de que este tipo de pornografía o este tipo de películas son normales, que están diseñadas precisamente para que los niños puedan vivir y las personas en general puedan vivir fantasías a través de ellas, pero que esa no es la realidad. Okay. Entonces ahí es donde debería entrar la información real. Y el niño por sí mismo va creando entonces su criterio. Lo que pasa es que en el caso de la pornografía es algo bastante delicado y complicado, porque la pornografía está creada para los adultos, Claro. para ser entendidas por adultos.
la pornografía muchas veces, inclusive nosotros como adultos, nos crea una distorsión de la realidad en cuanto a sexualidad. Okay. Yo no recomiendo mucho la pornografía, quizás para observar ciertas actividades que se realizan en ese tipo de películas. Y eso en el caso de los adultos. En el caso de los adultos, claro. hay que dejarlo muy claro. En el caso de los adultos, la pornografía no es para niños. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que tener un control parental, indiscutiblemente. La computadora no va para el cuarto, la computadora se queda en la sala porque yo necesito observar qué es lo que tú estás viendo. Ay, que tienen celulares, bueno, pero tú tratas de presionar lo más que tú puedas, pero no deben dejarlos, deben darles tanta libertad. De la cuenta, ¿cuál es tu caso? Se dicen por acá. Se habla mucho de sexualidad con los jóvenes, pero no ha disminuido el embarazo precoz y las enfermedades de transmisión sexual entre ellos. ¿Es necesario reforzar todo esto hoy más que nunca? Es que hay que cambiar, yo digo que hay que cambiar el esquema. No se puede seguir hablando de sexualidad desde lo reproductivo, de las infecciones de transmisión sexual y de lo mismo que ya les cansa esa información. Vamos a fortalecer la autoestima de cada uno de esos jóvenes, vamos a sacar lo mejor de cada uno de ellos, vamos a preguntarles, oye, ¿en qué eres bueno? Vamos a ayudarte a destacarte en eso. Y esa persona no va a tener mente para ocuparse en actividades sexuales porque de repente está muy enfocado en lo que él quiere lograr en su vida. Exacto. Entonces, yo pienso que va un poquito más allá, dejar de lado un poquito la parte tan técnica de la sexualidad y abocarnos más a la parte de los sentimientos y las emociones. Soluciones pubertad, pregunta María Danitza 74, es la cuenta. Buenas, tengo un adolescente que tiene Asperger. ¿Cómo le explico sus cambios si ya de por sí ellos ven todo diferente? Wow, esa pregunta es bastante fuerte. Ellos, a pesar de tener esta condición, ¿ok? No quiere decir que estén exentos de sentir esto que nos sucede a todos, ¿ok? Para ellos sería bueno, sobre todo, guiarse a través de imágenes. Creo que sería lo más viable para poder informarlos a ellos. Y también, bueno, ella como madre debe conocer exactamente cuáles son las vías en las que él puede aprender de una mejor manera, pero debe igual ser informado al igual que el resto. Eso es importante. Ahora, hay un punto, y por acá preguntaba Miguel González, si existe una edad promedio en la que se debe hablar de a nuestros hijos sobre la pubertad. Ya decían las especialistas que es necesario comenzar a hablar de estos temas a partir de los 6 años, aun cuando los cambios comiencen a evidenciarse entre los 8 y los 9 años, dependiendo, ¿no? Entre niños y niñas. ¿Cómo comenzar a abordar el tema en niños entre 6 y 8 años? ¿Cuáles son las palabras que se deben utilizar? ¿Cuál es la información que ellos a esa edad necesitan saber? Fíjate, la información que necesita saber un niño de 6 y 8 años es básica. ¿Cómo está formado su cuerpo? ¿Okay? A través de imágenes que tú vas a sacar de internet, imprimes una vulva, imprimes un pene, ¿ok? La anatomía genital externa en este momento y le vas a explicar cada una de las partes que conforman esa anatomía genital externa, para qué sirven cada una de esas partes. Además de que lo estás orientando en cuanto a anatomía, también le vas a ir indicando la funcionalidad de cada una de esas partes. Entonces él ya va como que asociando, claro, esto con palabras muy sencillas, no es que nos vamos a poner a decir que las glándulas de Bartolina, no, claro. Sencillo, estos son los labios menores mayores y los labios menores que te protegen, por aquí, por la apertura vaginal, es por donde sale el bebé y por donde entra el pene, también se puede hablar de eso, se puede decir pene, se puede decir vulva, y ojo, es eso, a los niños, cosito, pene, vulva, eso no tiene otro nombre, no es cosita, es. no es ningún otro nombre coloquial. Porque no es bueno utilizar estos nombres que la gente suele ponerle muchas veces. Sí, fíjate, crea confusión, entonces mi cosito no es ¿de qué me estás hablando? Es mi pene tal cosa. Y esto es muy importante porque los ayudamos a protegerse también de lo que es el abuso sexual. De repente dejamos el niño a cargo de una persona en quien nosotros supuestamente confiamos y esa persona tocó sus genitales. A los niños hay que dejarles muy en claro que nadie tiene derecho de tocar sus genitales. Y si eso lo hace sentir incómodo, debe comunicártelo inmediatamente. ¿Por qué? Porque es sumamente peligroso. De repente no fue más allá de un simple toque, pero eso puede marcar por el resto de su vida. Y si él no se siente lo suficientemente seguro para contártelo a ti, él puede ser víctima más adelante de otro tipo de abusos. Entonces, si no hay confianza para contar esas cosas. Y la confianza muchas veces comienza por tener una buena comunicación entre padres e hijos. Exactamente. En decirle al niño, tú puedes hablarme abiertamente de esto y yo te voy a responder, porque no es nada más que tú me preguntes y yo me hago el loco y no te respondo. O te digo 2 y 3 cosas y
es igual. Y también puede suceder que el padre no tenga la respuesta en ese momento y es válido. El padre Sí, puede eso es válido. decirle, hijo, en este momento no tengo la respuesta, te prometo que voy a prepararme, voy a investigar y te voy a dar la respuesta que tú necesitas. Es válido porque el padre Total. tampoco lo tiene que saber todo. Y ahí es donde rompemos con la excusa del es que yo no sabía. Claro. Así Dice, es. mi amor, ahorita no te puedo dar esa respuesta, pero dame unas horas y yo te prometo que te aclaro todas tus dudas. Y ganas tiempo, ganas mucho tiempo para explicar. Ok, vamos avanzando un poquito más en edad porque aquí Luis Eduardo Gil nos pregunta, ¿qué tips consideran para romper hielo con los hijos de entre 11 y 13 años y poder hablar de esto con confianza? Bueno, si se preparó antes, es mucho más fácil. Si no se ha preparado, entonces hay que empezar casi de cero, ¿no? Sí, señor. Empezar a explicarle lo que se supone tuvo que haber aprendido a los 6 años, empezar a explicarle con mucha claridad y llegar a un punto en donde se informe lo que debe saber para esa edad en adelante, que tiene que ver con los cambios físicos y sus deseos, que van a empezar a aflorar sus deseos sexuales ya como hombre o como mujer. ¿El lenguaje ya puede ir cambiando en esta etapa? Sí, el lenguaje lo podemos adecuar un poco más técnico ya a esa edad. Fíjate que oportunidades surgen muchas y más ahora. En la televisión puede pasar algo que me lleve a mí a desarrollar un tema en sexualidad y yo aprovecho ese momento para hablarlo con mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que el punto clave es, uno, no ridiculizar al joven, no pensar que la pregunta que nos está haciendo es una pregunta tonta, es su duda, él no la sabe, ¿ok? Quizás tú tampoco la sabes, pero es tu deber prepararte y explicárselo. Entonces, cuando tú respetas, cuando tú comunicas, cuando tú eres empático con esa persona y das respuestas, ya tienes el terreno ganado con ese adolescente. ¿Por qué? Porque él, a la mínima duda que tenga, él te va a buscar a ti. No va a buscar una tercera persona que quizás le dé una información totalmente distorsionada o errónea. Aquí salió algo importantísimo y de esto vamos a hablar al regreso de la pausa, pero los dejo con este tuit. Cristina Rojas nos dice, soluciones pubertad. Buenos días, mi bebé de 3 años cuando está desnudo antes del baño se estimula el pene. ¿Cómo lo explico? ¿Es normal? Se pregunta ella. Pero ella mencionó algo muy importante, el baño. Aquellos padres que se bañan con los hijos, hasta qué edad hacerlo, es bueno, es no tan bueno. Vamos a aclararlo al regreso. Quédense con nosotros. Ok, rápidamente, teníamos la pregunta de Cristina Rojas, que decía que su bebé de 3 años cuando está desnudo antes del baño se estimula el pene. ¿Cómo le explico? Se pregunta ella. ¿Es normal? Es un niño de 3 años, quizás hay muchas cosas que no entienda. Primero que nada, y no tiene que explicarle No nada. tiene que explicar. Nada. Nada. Ok. Simplemente dejar que pase ¿Es el normal momento. que Es esto normal, suceda? Sí. inclusive un bebé de 8 meses que le colocas un pañal y cuando se lo quitas puede tener el pene en erección, absolutamente normal. Sí. Nosotros como especialistas les recomendamos a los padres que se bañen con sus hijos aproximadamente como hasta los 3, 4 añitos para que ellos ya vayan viendo Sí. cómo es la anatomía tanto femenina como masculina. Eso es absolutamente normal. Sí. No pasa nada, de repente te quiere tocar, no te alarmes porque es curiosidad. Ahí no hay erotismo, pueden hacerlo Exacto. tranquilamente. Ahí tranquilo. incluso, Diana, es cuando el niño se abre a preguntas, porque tu pene es más grande que el mío, porque tú tienes vulva y yo no, porque tú tienes pene y yo no, y allí es donde se empieza a abrir la comunicación. Perfecto. Y es donde nosotros como padres debemos estar muy receptivos ante estas preguntas y explicarlas de una forma normal, decir, mira, este es mi pene, cuando tú crezcas, tú también vas a tener un pene como el mío, ¿verdad? Y todos estos cambios a ti también te va a salir bello, todos esos cambios tú lo vas, y desde allí, desde los 3, 4 años, que se empiecen a abrir estas preguntas, que muy propicio es que los papás se bañen con los niños para precisamente ¿Solo los abrir a padres? esto. Sí, generalmente, es lo que debe ser, ¿no? Solo los padres. Solo los O padres. una tía también, pues no tiene nada de malo, Sí. depende de la confianza que tengan los padres con esa Depende. persona. Ok. O sea, yo no los pondría a bañarse con un primo, por ejemplo. No. Sus padres, la persona de cuidado, que tú sepas que esa persona es absolutamente de confianza. De confianza. La abuelita Comienza- pudiera ser. ¿A qué edad comienza el niño a, digamos, manifestar estos gestos de pudor muchas veces y que de repente los padres hacen caso omiso de eso? No, vente a bañar conmigo o vente a bañar con tu tía o... Bueno, yo estoy sorprendida, supuestamente a partir de los 5 o 6 años, pero mi Sí. sobrino en estos días tía, por favor, tápate que me voy a bañar, tiene 3. Entonces va a depender de cada, Va a de cada depender. niño. Y Es cuando algo el muy niño individual. manifiesta esto, ¿ya es momento entonces de dejar de bañarnos con ellos? Sí, por total, hay que supuesto. respetarle su privacidad.
el desarrollo de madurez es distinto, hay un ritmo distinto, entonces no hay una edad específica para decir aquí va a aparecer la privacidad o lo que es el pudor. Hay que estar bien pendientes. Hay que estar pendientes y respetar siempre. Perfecto. Fíjense que a través de nuestra cuenta en Instagram, @solucionesgb, nos dice Mayre García. Vamos a ver si lo podemos visualizar por allá, por el monitor. Ella dice, buen día, buen tema, Soluciones Pubertad. Tengo una sobrina de 11 años y ya desarrolló, pero todavía es como una niña de menos edad. Dice que sus padres es su esposo y cela a su mamá de su papá. ¿Qué pasaría? Ahí se pregunta ella. Soraima Cole también nos dice al respecto, así le pasó a mi hija en 6º grado, la presionaban y decían que era la única, que no tenía novio. Esto es el tema que estábamos hablando anteriormente. Conversé con ella y lo dijo, que no debía tener novio por la presión, lo hará cuando esté preparada y que el chico verdaderamente le guste. Hoy tiene 19 años y agradecida del consejo que le di. Qué bonito pues que esto sucediera en todos los hogares, sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa con el caso anterior? Estos niños que llegan a los 11 años, digamos, sin mucho conocimiento de lo que realmente pasa con su cuerpo y con la sexualidad en general. Sí, bueno, allí probablemente dentro de este seno familiar hubo un poquito de participación por parte del papá, donde hubo un poquito de desinformación. A lo mejor el papá le dijo, tú no puedes tener novio, ese tipo de cosas. Hasta ¿no? que te gradúes de la universidad. Yo soy el hombre que la representa a usted y todas estas Pero cosas. Pero pasa al contrario con los niños, de repente. Entonces al niño le dicen, mira, tienes 7 años, ¿cuándo vas a tener novia? Esta, digamos, incongruencia o desbalance en los derechos dentro del hogar, en el plano, digamos, del desarrollo sexual, ¿tienen algún tipo de consecuencia futuro? Por supuesto, el hombre crece creyendo que merece todas las mujeres del planeta y la mujer piensa que no merece nada, ¿ok? Entonces ese es un error. De repente una mujer tiene una relación de pareja a futuro y ese hombre la maltrata, no la quiere, no la valora, pero eso es lo que ella tiene que aceptar, porque yo me casé para toda la vida, porque eso fue lo que a mí me tocó. Estamos creando quizás mujeres sumisas, muy sumisas. Y todavía las seguimos creando. Entonces, si tú le creas a tu hija, en este caso, una serie de valores donde yo debo aceptar respeto de los demás, primero tengo que respetarme yo misma. Debo amarme, debo quererme, debo respetarme, debo valorarme para que los demás lo puedan hacer. Y no aceptarle a ningún hombre, porque así yo me haya casado para el resto de mi vida, de que ese hombre me pegue o me maltrate, no, sencillamente decir hasta aquí llegó. ¿Qué hay de los noviecitos? Ese es otro tema. ¿Qué hay de los noviecitos de la preadolescencia y adolescencia temprana? Son muy importantes. Son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Son necesarios porque a través de ellas nosotros a través de esas relaciones nosotros vamos formando lo que vamos a hacer nuestro carácter para la vida adulta. Exactamente, y vamos experimentando rupturas amorosas, ese enamoramiento, esa idealización del otro, de repente vamos a saber lo que es una infidelidad y todo eso nos va formando. Nos va formando para lo que va a ser nuestra edad adulta ya como tal. Cuando decidamos tener una relación de pareja formal, ya hemos vivido, ya hemos experimentado ciertas cosas. Ojo, el hecho de tener un novio en la adolescencia no implica una relación sexual. Hay que dejar eso muy claro. No necesariamente debo tener una relación sexual para yo poder darme el permiso de tener un noviazgo en la adolescencia, que además es muy bonito. Y si usted quiere que su hijo o su hija esté muy claro al respecto sobre las cosas que puede o no puede hacer, quizás dependiendo de su edad, es imprescindible que usted le hable. Que usted hable incluso antes de que este niño comience a preguntar, porque cuando el niño pregunta, que era lo que decían anteriormente, es porque ya está muy ávido de información. Y muchas veces, cuando no hay buena comunicación en la casa, su niño ni siquiera va a preguntar, o la niña en todo caso, sino que va a ir a aprender de otros. Y es momento de preguntarse si eso es lo que realmente usted quiere. Si quiere ser usted el que enseñe o que aprenda de otros que no usted ni siquiera sabe qué es lo que está aprendiendo. Y fíjate que nosotros pensamos, no, un niño de 8 años ¿qué va a saber de sexualidad? Yo di una charla en un colegio para unos alumnos de 4º grado y yo les hablé de métodos anticonceptivos, de infecciones de transmisión sexual, de todo lo que se habla en la charla. Y al finalizar, cuando yo les digo, ¿tienen alguna pregunta? Se me acerca una niña de 7 años y me pregunta qué es un trío. Entonces, explícame de dónde sacó el término trío. Hay que explicárselos entonces, también hay que incluirlos. Las diferentes formas de tener una relación sexual, hablarles de homosexualidad, de heterosexualidad, de bisexualidad, explicarles que son
opciones adicionales a lo que ellos normalmente ven en una pareja heterosexual, una pareja conformada por un hombre y una mujer, que dos hombres pueden amarse también, que dos mujeres también pueden hacerlo, y es respetable, deben respetar las diferencias en cuanto a la orientación sexual. Eso es muy importante y también tienen que hablarlo. De repente tienen un niño en su hogar que es homosexual y de repente lo intuyen, y el niño está cohibido, está encerrado, y eso es perjudicial. El niño tiene que sentir que puede expresarse y puede comunicarlo, y la familia, debe ayudarlo y debe apoyarlo. Cuando hay desinformación respecto a este tema, es, digamos, una condición sine qua non el que se ve afectada la autoestima del niño o la niña. Sí. ¿Cómo evitarlo? Definitivamente se ve afectada la autoestima y su identidad personal, que era lo que estábamos hablando. ¿Y cómo evitarlo? Informando abiertamente, hablando abiertamente, siendo muy comprensivos, muy reflexivos, siendo muy empáticos, porque nosotros como padres también pasamos por eso. Claro. Y que más puede ser más reflexivo que tú ponerte en los zapatos de tu propio Hay padres hijo. que definitivamente dicen, bueno, por más información que encuentro en internet, investigando sobre el tema para saber cómo lo abordo con mi hijo, no me siento preparado para sentarme con él. Siento que la información que pueda darle quizás puede estar errada o la pueda malinterpretar. Para estos padres, ¿cuál es la opción? ¿A quién deben acudir entonces para obtener ayuda? Fíjate, ellos pueden ir a una librería y adquirir un libro sobre sexualidad. Allí le van a explicar todos. Hay muchísima variedad. Sí. ¿Qué pasa? Que los padres tienen miedo porque ellos piensan que hablar de sexualidad es hablarle de posiciones sexuales, del acto sexual en sí, y eso no lo tienen que tocar. Eso se habla o lo vive cada quien de acuerdo a su experiencia sexual a lo largo de su vida. Simplemente vamos a hablarle de lo básico de la sexualidad, pero ya la parte de lo que es la práctica, cada individuo lo va a experimentar. Ya para cerrar, y esto me encantaría que fuese muy breve, ¿cómo estimular los sentimientos saludables de niños, niñas y preadolescentes sobre su cuerpo, sobre los cambios que está experimentando su cuerpo durante la pubertad? Primero, enseñarlos a reconocer y aceptarlos. Es muy importante entonces hablar con ellos de forma muy empática, muy abierta, y que se sienta que está en plena confianza en este momento, ¿no? En ese momento. Bien, muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy para hablar de este tema que definitivamente hay que poner sobre la mesa cada vez que se pueda porque es importantísimo, no solamente para el desarrollo sexual de la persona, sino también para su desarrollo psicoemocional. Muchos de los problemas que vemos en la adultez relacionados con este tipo de temas tienen un trasfondo de algo que pudo haber sucedido al inicio de su adolescencia. Gracias nuevamente también a ustedes por toda su participación, por haber estado allí, además por los mensajes tan lindos que nos hicieron llegar el día de ayer, pues ya una vez que me reincorporé a este puesto que me encanta, bienvenidas sean todas sus bendiciones. Me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa, siempre es mejor ser parte de la solución que del problema, recuerden que aquí nos vemos todos. Hasta mañana. Se le recomienda a los padres hablarle a sus hijos de la pubertad antes de que empiece. El adolescente debe de saber los cambios por los que pasará su cuerpo de manera hormonal y físicamente. Estas situaciones se presentan de forma repentina, por lo que su hijo pudiera sentirse confundido o asustado. Cuando estos temas sean tratados, lo mejor es hacerlo de manera positiva.